Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde cada semana estamos haciendo el repaso de nuestra escuela sabática. Y sí, ya es la última lección de este trimestre. La verdad que pasó rapidísimo este último trimestre y bueno, y también el año. ¿Sí? Estamos ya en la última lección de este 2024. Ya la próxima semana vamos a estar arrancando con una nueva lección. De paso les quiero mostrar. Miren lo que tengo acá en mis manos. Acá tengo la nueva lección que va a ser para el primer trimestre del año 2025 y el título es El amor de Dios y su justicia. La verdad que me gusta mucho y me entusiasma mucho la temática que vamos a tratar. Me parece que es sumamente importante y creo que nos va a ayudar a poder encontrar ese equilibrio entre lo que es el amor de Dios, su justicia, su gracia. Ahí estuve hojeando un poquito los títulos y vamos a ver, va a ser bastante amplio el estudio que vamos a estar haciendo el trimestre que viene. Así que bueno, ya lo tenemos, ya en poquitos días vamos a estar comenzando el estudio de esta nueva lección. Te animo a que la puedas tener, a que la puedas conseguir si todavía no lo hiciste. O si no, como digo siempre también, tenés la opción de obtenerla a través de las aplicaciones, ¿sí? Bueno, ya se nos fue el año y estamos en la última lección de lo que fue este estudio del Evangelio de San Juan. La verdad que a mí me gustó mucho, lo disfruté. Por ahí en algunos momentos, en algunas lecciones me pareció un poco repetitiva, algunas ideas, algunos conceptos, pero estas últimas lecciones la verdad que los disfruté mucho y especialmente la de esta última semana, ¿sí? El título es Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Bueno, durante todo el trimestre hubo uno de los énfasis, justamente era el hecho de conocer la palabra de Dios y dejarse guiar por la palabra de Dios, ¿no? Bueno, esta semana vamos a repetir un poquito algunas de estas ideas, vamos a reforzar, mejor dicho. Así que bueno, no te vayas, quédate hasta el final de este video y si no lo hiciste todavía, suscríbete a este canal, así somos más. De paso, quiero agradecer a todas aquellas personas que se estuvieron suscribiendo en estos últimos meses, semanas. La verdad que fue una bendición ver cómo se iban sumando más amigos, hermanos de diferentes lugares, de diferentes países y bueno, eso a nosotros nos anima a que podamos seguir continuando con este proyecto, con esta idea de seguir compartiendo el resumen de manera semanal. Es un tanto desafiante porque, bueno, ustedes ya saben, el tema del tiempo por ahí es algo que nos juega en contra. No tenemos el tiempo como para hacer esto, pero bueno, lo tratamos de hacer. Yo sé que el tiempo uno se lo hace y Dios nos ayuda a que podamos separar un tiempito para compartir con ustedes el repaso de la lección. Así que les quiero agradecer mucho por acompañarnos hasta este momento y suscríbete. Si no te suscribiste al canal, suscríbete ahora, este es el momento. También me gustaría que puedas compartir este resumen allí en tus redes sociales y que puedas dejar algún comentario, ¿sí? Así que bueno, vamos entonces a comenzar. Bueno, como decíamos, el título de la lección de esta semana es Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Bueno, vamos a ver específicamente los últimos capítulos del Evangelio de San Juan. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, el capítulo 21. En realidad vamos a ver el último capítulo porque hasta la semana pasada tuvimos en el 19 y 20. Así que ahora vamos a concentrarnos en el capítulo 21 de San Juan. Pero antes de ir al capítulo, déjame mencionarte algo con el que comienza la lección, ¿no? Allí al inicio del día sábado, el autor hace un comentario referente a la actitud de los discípulos de Jesús, ¿no? Ellos llevaban acompañando a Jesús más de 3 años y medio, ¿sí? Más de 3 años y medio estuvieron con Jesús, estuvieron compartiendo diferentes experiencias, diferentes momentos, compartían el día a día, veían a Jesús cómo hacía los milagros, las sanaciones, las enseñanzas, las manifestaciones, las declaraciones que hacía Jesús. Y aún así, con todas esas evidencias, a ellos les costaba aceptar y creer en la palabra de Jesús, ¿sí?
Eso nosotros lo vimos en estos últimos capítulos, cómo los discípulos seguían pidiendo ciertas evidencias, ¿no? Y uno puede ya decir, bueno, pero ¿cómo puede ser, no? Después de tanto tiempo de haber pasado con Jesús, todavía la incredulidad estaba allí en sus corazones. En realidad no deberíamos sorprendernos mucho, porque a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Si bien nosotros físicamente no estuvimos con Jesús, no estuvimos compartiendo una caminata, un viaje con Él, pero tenemos la palabra de Dios, al igual que la tuvieron los discípulos. Nosotros tenemos la palabra de Dios escrita y ahí tenemos toda la evidencia y más completa todavía que la que tuvieron los discípulos. Y aún así, teniendo tanta evidencia, tanto fundamento para fortalecer nuestra vida espiritual y creer en Dios, ¿cuántas veces dudamos? ¿Cuántas veces nos cuestionamos? Una cosa es oír la palabra de Dios, escucharla, y otra cosa es aceptarla. Los discípulos escucharon la palabra de Dios, pero no oyeron lo que Dios le estaba queriendo decir. Y nos puede pasar también a nosotros, te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. Nosotros todos los días en forma metódica leemos la Biblia, la estudiamos, pero tal vez simplemente estamos como de alguna manera aumentando nuestro conocimiento intelectual, pero no estamos permitiendo que esa palabra de Dios se haga realidad en nuestra vida. No estamos teniendo la experiencia personal con Cristo. Y yo creo que ese es un peligro que todos corremos y debiéramos evitar, en el que al estudiar la palabra de Dios no lo hagamos simplemente con una intención de conocer más, que si bien es importante conocer la palabra de Dios, debemos dedicarle tiempo, tenemos que estudiarla y tenemos que usar todas las herramientas para entender la palabra de Dios e interpretarla correctamente. No debemos permitir que eso empiece a correr o a dejar de lado nuestra experiencia personal con Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Vivir con la persona de Cristo a través de su palabra, ¿sí? Empezar a desarrollar una experiencia vivencial con el Señor Jesús. Yo creo que ahí, una vez que logramos esto, vamos a poder sacar el provecho real a lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Bueno, ahora sí vamos a ir al capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Nosotros vimos la semana pasada lo que sucedió en la resurrección y cómo Jesús empezó a aparecerles primero a ciertas mujeres, después a los discípulos, y cómo aún allí los discípulos todavía seguían dudando, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un momento en donde Jesús se aparece a todos los discípulos. Y allí aparece en escena Pedro, ¿sí? Un personaje bastante interesante dentro de lo que son los discípulos de Cristo. Creo que es uno de los que más protagonismo tiene o de lo que más se destaca, ¿no? Y comienza el capítulo 21 diciendo de esta manera, dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. A ver, ahí Juan empieza a mostrarnos un cuadro de la escena en cómo Jesús se manifestó ya no a los discípulos por separado, sino de manera grupal, ¿no? Y en ese encuentro, dice el versículo 2, estaban juntos a Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Por lo menos eran 6 discípulos los que estaban con Pedro. Y Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Bueno, hay varias cosas que acá me llaman la atención en estos primeros 3 versículos que leímos del capítulo 21. Primeramente, a ver, obviamente que después de la muerte de Jesús, después de haber ellos presenciado la crucifixión de Cristo y de estar allí viendo cómo sepultaban el cuerpo de Jesús en la tumba, y más allá de que ellos empezaban a escuchar ciertos rumores, ciertas noticias de la resurrección de Cristo, ellos estaban desanimados. Ellos tuvieron esos 3 años y medio
de alguna manera creando una expectativa que finalmente no se cumple a la manera en que ellos creían que debía cumplirse. Entonces, al verse frustrados sus expectativas, ellos se desaniman, ¿no? Y más Pedro, o sea, pensemos en Pedro, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Al final del capítulo 13 de San Juan, Jesús anuncia la negación de Pedro, cosa que sucede cuando Jesús está siendo arrestado y está allí en el patio del templo, ya ese jueves de noche, viernes de madrugada. Pedro niega a Jesús 3 veces, niega a su maestro, niega a su amigo, niega a esa persona que había estado con él y que había depositado tanta confianza en Pedro. Obviamente, Pedro cuando niega a Jesús y se da cuenta que lo que Jesús había dicho unas horas antes se cumple, él entra en una tristeza tan profunda, en una amargura tan profunda, que lo único que hace es salir llorando, ¿no? Y no encontraba consuelo. Entonces, bueno, esa fue la última vez que Pedro vio a Jesús, ¿no? Es más, el Espíritu de Profecía, Elena de White, allí en el libro El deseo de toda la gente, dice que en ese momento cuando canta el gallo y Pedro niega a Jesús, las dos miradas, tanto la de Pedro como la de Jesús, se encuentran. Y cuando Pedro ve la mirada de Jesús, no encuentra en esa mirada reproche, enojo, todo lo contrario, o sea, lo que él encuentra en esos ojos de Jesús es amor, compasión, misericordia, y esa mirada fue la que traspasó el corazón de Pedro como una puñalada, y eso lo hacía sentir peor a él, ¿no? Él hubiera preferido, tal vez, ver en la mirada de Jesús, no sé, un reproche, que es lo que humanamente nosotros reaccionaríamos, ¿no? Y él no encontró eso, él encontró todo lo contrario. Bueno, desde ese momento que Pedro, o sea, fue la última vez que pudo hacer contacto visual con Jesús, y él estaba desanimado, y ese desánimo lo llevó a él, a Pedro, a volver a sus actividades pasadas. Dice allí el versículo, que Pedro dice en el versículo 3, voy a ir a pescar. Pedro, junto con otros discípulos, eran pescadores. Cuando Jesús los encuentra y los llama a unirse al ministerio, ellos dejaron de hacer esta actividad y se unieron a Jesús para convertirse en pescadores de hombres. Entonces ellos ya hacía tiempo que habían dejado esa actividad, pero ahora en un momento de tristeza, Pedro vuelve a su actividad anterior. A ver, a mí me hace pensar mucho en cómo nosotros, las personas, reaccionamos frente a ciertos estados emocionales, anímicos que podemos llegar a tener, ¿no? Hay situaciones difíciles que nos tocan atravesar, que nos pueden acercar más a Dios incluso, a buscar más fortaleza en Él, a aferrarnos más a sus promesas, pero muchas veces pasa lo contrario. A veces cuando uno entra en una crisis, uno tiende de manera natural a alejarse de Dios, a cuestionar y a volver sobre sus pasos a lo que era antes, ¿no? Cuando uno se aleja de Dios, puede ser que vuelva, no sé, a la actividad que hacía antes, a los lugares donde iba antes, a los lugares donde frecuentaba antes, vuelve con el grupo de personas con el que antes se juntaban, volvemos a hablar lo mismo que hablábamos antes. Entonces, cuando empezamos a separarnos de Cristo, nuestra vida empieza a sufrir un retroceso espiritual, vamos retrocediendo. Nosotros nunca nos estancamos espiritualmente. Muchas veces uno dice, no, estoy estancado espiritualmente, no voy ni para adelante ni para atrás, estoy en el mismo lugar. Eso es mentira. El estancamiento espiritual no existe. Lo que nosotros conocemos como el estancamiento espiritual en realidad es un retroceso. Cuando yo no avanzo, no es que me quedo en ese lugar, así estático espiritualmente. O avanzo o retrocedo. No hay otra opción, no hay un término medio donde yo me quedo en el lugar sin avanzar y sin retroceder. O avanzo o retrocedo. Entonces, lo que nos sucede a nosotros cuando empezamos a alejarnos de Dios, no nos estancamos, empezamos a retroceder. Y puede ser que en ese retroceder espiritual arrastremos a otras personas con nosotros. Eso es tristísimo. Acá en el caso de Pedro, él
decide ir a pescar. Y dice también allí que los demás discípulos que estaban con él dijeron, vamos nosotros también contigo, y fueron. O sea, Pedro, a pesar de lo que había sucedido, él seguía manteniendo un liderazgo sobre los discípulos. Y cuando él decide volver a pescar, un grupo de discípulos también deciden seguirlo. Muchas veces cuando nosotros decidimos alejarnos de los principios de Dios, alejarnos de la iglesia, alejarnos de Cristo, puede ser que en algún momento arrastremos también a ciertas personas, más si tenemos personas que nos siguen a nosotros, ¿sí? Estoy hablando específicamente a vos que sos papá, que tenés una familia, que tu familia te sigue a vos, si vos vas a la iglesia o no, si vos estás involucrado en las actividades que te ayudan espiritualmente. Cuando vos dejás de ir a la iglesia o dejás de asistir o dejás de tener de buscar congregarte, lamentablemente tu familia te va a seguir, y si vos no asistís, tu familia no va a asistir. O sea, de alguna forma tenemos una influencia sobre ellos. Nuestras decisiones, muchas veces equivocadas, terminan afectando a los demás también, ¿sí? Ya seas papá, ya seas mamá, ya seas alguna persona que esté, no sé, dirigiendo o acompañando el proceso espiritual en alguna persona, en algún grupo. Me ha pasado varias veces conversar o charlar con personas que dan estudios bíblicos y que llevan personas a la iglesia. Ahora, el tema es que cuando esa persona, que es el instructor o la instructora bíblica, deja de asistir, muchas veces ese grupo que conoció la verdad a través de esta persona lo sigue, y la persona empieza a conducir el grupo. Y no debiera ser así. Nosotros debiéramos llevar a las personas a Cristo e incentivar a que la persona pueda desarrollar su vida espiritual con Cristo, no que dependa de alguien humanamente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado en ese sentido cuando nosotros tomamos decisiones y estamos viendo que nuestra decisión está arrastrando a otras personas también. Dice la Biblia que ellos, una vez que fueron a pescar, entraron a una barca con la intención de pescar, pero dice que aquella noche no pescaron nada. O sea, ellos fueron con la idea de pescar. A ver, yo me pongo a pensar, no sé si fue tanto la idea de pescar, yo me imagino que sí, porque uno no va a pescar sin tener la intención de pescar algo, ¿no? Pero yo creo que también ellos necesitaban un momento donde pudieran esparcirse, donde pudieran charlar. Yo me imagino que en esa noche, mientras ellos estaban ahí intentando pescar, habrán conversado de un montón de cosas sobre Cristo, sobre cómo estaban ellos, ¿no? Entonces, hay algo que Dios hace en ese momento, ¿no? Ellos dicen, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Yo creo que por providencia divina ellos no pescaron nada, ¿no? O sea, Dios de alguna manera no les permitió que lograran el objetivo, ¿no? De alguna manera Dios les frustró la noche de pesca a estos discípulos, justamente por lo que iba a pasar después, ¿no? Puede ser que en nuestra vida no estemos logrando lo que queremos o lo que pretendemos, o las cosas no nos estén saliendo como querramos. Y más aún si estamos viviendo de manera alejada de Cristo. Y no es que Cristo no te lo permite a modo de castigo. A veces nosotros lo entendemos así. Mira, yo me alejo de Cristo, entonces empiezo a hacer mis cosas y no me salen, y ya inmediatamente creemos que Dios nos está castigando, que Dios nos está llamando la atención. Y no necesariamente es eso. Yo creo que Dios a veces puede permitir ciertas cosas, o que salgan o que no salgan, justamente porque no se ha olvidado de nosotros y quiere de alguna forma recuperarnos, quiere de alguna forma acercarnos. Cuando nosotros logramos esa dependencia de nosotros y nos independizamos de Cristo, hay ya pocas chances de volver a Él. Dios de alguna forma permite que nuestra vida siga teniendo conexión con Cristo, por lo menos que sintamos que necesitamos depender de Cristo, ¿no? Y bueno, y justamente en eso Dios a veces permite o no permite ciertas situaciones que Él sabe que nos van a ayudar para que podamos volver a Él, ¿no? Entonces, en ese momento ellos no pescaron nada, y dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo,
se presentó Jesús a la playa, pero ellos no lo reconocieron, ¿no? Mas los discípulos no sabían que era Jesús, dice. Y Jesús les grita desde la orilla, hijitos, dice. En otras versiones dice amigos, ¿sí? Y él les pregunta, ¿tienen algo que comer? Y ellos le respondieron, no, no tenemos nada, no, ¿sí? Y entonces Jesús hace algo increíble, hace algo que hizo con los discípulos cuando él los llama en ese primer llamado que hace, cuando Él los recluta como sus discípulos. Jesús vuelve a repetir el mismo milagro. Jesús les dice, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Justamente Juan, le dice a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó Pedro que era el Señor, dice que se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar y fue al encuentro de Jesús. Es impresionante este acto que hace Pedro, ¿no? A ver, parece algo insignificante lo que sucede allí, pero para mí tiene un significado interesante, ¿no? El hecho de que Pedro haya decidido saltar de su barca e ir a buscar a Jesús, ¿no? Hay algo interesante. Cuando Jesús llama a los discípulos, dicen que ellos dejaron sus redes y se dejaron totalmente su actividad comercial de pesca y se entregaron completamente a la obra de Cristo. Ahora, cuando uno lee allí los relatos de los evangelios, uno se da cuenta que constantemente los discípulos cruzaban el lago, el mar, ¿no? Constantemente se mencionan que estaban en la barca. Esto es una cuestión mía, yo creo que esas barcas se trataban de las barcas de Pedro. O sea, Pedro se deshizo de las redes, de todas las herramientas, pero él conservaba las barcas. Y las barcas las utilizaban justamente para trasladarse, para ir de un lugar a otro. Y esta barca yo creo que habrá sido también la barca de Pedro. Ese acto de saltar de la barca e ir a buscar a Jesús, de alguna manera marca un momento en la vida de Pedro, donde él decide despojarse completamente de todo lo que tiene que ver con su vida pasada. Él deja la barca completamente, ya dejó las redes, ya dejó su trabajo, o sea, la ocupación que él hacía, lo único que le faltaba era dejar la barca y ahora la deja y salta a buscar a Jesús. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que aprender a largar, a soltar y a abandonar en nuestra vida para poder encontrarnos verdaderamente con Jesús? ¿Cuántas cosas? Yo pienso en mi vida y tengo cuestiones todavía que resolver, seguramente en tu vida también. Pero yo te animo a que esas cuestiones que todavía no nos permiten lograr una entrega completa a Jesús, que las podamos dejar, que podamos aprender a saltar de nuestras barcas e ir en busca de Jesús. Cuando Pedro llega a la orilla y se encuentra con Jesús, dice lo siguiente: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces. Y aun siendo tanto, la red no se rompía, ¿no? Y Jesús ahí estaba preparándoles un desayuno a los discípulos con pan, con peces, ¿sí? Comieron ellos este alimento y estuvieron allí con Jesús compartiendo ese momento, ¿no? Yo creo que habrá sido un momento increíble y me imagino que en esa especie de desayuno donde Jesús mismo le prepara los alimentos, habrá habido un silencio solemne en ese momento. Yo me imagino a los discípulos viéndolo a Jesús totalmente impactados por ver la realidad de Jesús, por verlos a Él allí, y ellos ahí asombrados, no pudiendo salir de ese asombro, ¿no? Y no pudiendo hablar tal vez, pero estaban allí compartiendo con Jesús ese momento tan especial. Y la historia continúa y dice lo siguiente, ¿no? Cuando ellos terminaron de comer, ¿no? Dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús se acerca a Pedro y le hace 3 preguntas.
Dice así: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? A ver, yo te pregunto, ¿qué pasa si viene una persona, si viene tu esposa, tu esposo o uno de tus hijos y te dice: papá, mamá, ¿me querés? ¿Me amás? Y vos le decís: sí, te amo. Y viene una segunda vez y te pregunta: ¿pero me amás? Sí, te amo, te lo acabo de decir. Y viene una tercera vez y te pregunta: ¿me amás? Yo creo que la intención era muy clara. O sea, Pedro de alguna manera estaba entendiendo lo que Jesús estaba queriendo decir con esta triple pregunta, que era la misma en realidad. Eh, Pareciera como que Jesús no le creía de ese amor, ¿no? Y por eso Pedro, ya la última vez dice: Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas. Y ya cambia la respuesta de Pedro. Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yo creo que en ese momento donde Pedro escucha por tercera vez la misma pregunta: ¿me amas?, a Pedro se le vino en la mente ese momento que aparece allí en San Juan, también el momento en donde él niega a Jesús 3 veces. Pedro niega 3 veces a Jesús, en ese momento lo negó frente a las personas que estaban allí, y ahora Jesús le está dando la posibilidad de restaurar esa situación, de restaurarlo a él. Entonces Jesús le pregunta por tercera vez, y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes, tú sabes, tú sabes lo que pasó, tú conoces cuál fue mi reacción, cuál fue mi respuesta en aquel momento cuando te negué. Me parece a mi familia que Pedro de alguna manera se estaba sincerando con Cristo. No estaba poniendo excusas, no sé, él no estaba poniendo en otra persona su responsabilidad. Él fue claro: o sea, Señor, vos sabés quién soy, vos sabés lo que hice, tú lo sabes todo. Eh, y me encanta cómo Pedro responde, ¿no? Tú sabes que te amo. A pesar de que Pedro no tenía un amor pleno hasta ese momento, un amor completo, un amor que estaba a la altura de lo que Jesús se merece, Pedro le dice: Señor, a pesar de eso, yo te amo. Y qué importante que es que nosotros podamos también reconocer esto, reconocer que nuestro amor a Cristo todavía tiene margen para crecer. Puede ser que hoy yo me encuentre en mi relación con Cristo y mi amor hacia Él no esté plenamente desarrollado. Pero a pesar de que lo estoy amando, lo estoy conociendo, estoy en esa lucha espiritual donde lo quiero amar, pero me cuesta seguirlo, me cuesta confiar, me cuesta desligarme de las cosas que me separan de Cristo, estoy en el camino de Él. Me estoy tratando de mantener en el camino del Señor. O sea, yo lo amo, pero me falta crecer. Y puede ser que eso es lo que Pedro le estaba queriendo decir a Jesús. Señor, tú sabes que te amo. Tal vez mi amor no sea el que tú te mereces, pero es lo que tengo hoy y te lo quiero dar completamente. Me encantan esas palabras porque a esa respuesta Jesús le dice: apacienta mis corderos. Jesús pone delante de Pedro la responsabilidad de guiar a su iglesia, a su pueblo. Por eso dice allí, ¿no? De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. A ver, Jesús de alguna manera estaba profetizando en ese momento, o sea, le estaba declarando la manera en la que Pedro iba a morir.
Pedro, la tradición dice que Pedro muere crucificado con los brazos extendidos, pero en el momento cuando él lo van a crucificar, él mismo pide que no lo crucifiquen de la misma manera que lo habían crucificado a Jesús. Para él era muchísimo, era algo que él no merecía, morir de la misma manera que Cristo. Entonces Pedro lo que hace es pedir que inviertan la cruz. Y Pedro muere crucificado, pero con la cabeza hacia abajo, ¿sí? Es la predicción que hace Jesús. Cuando seas viejo, extenderás tus manos, otros te llevarán donde no quieras, ¿no? Ahora, cuando Jesús le dice esto a Pedro, evidentemente estaban allí los otros discípulos. Juan, por ejemplo, en el versículo 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Él mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ahora, cuando Pedro lo ve, le pregunta a Jesús, Señor, ¿y qué va a pasar con este? ¿Qué va a pasar con Juan? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar en su vida? Y Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. O sea, Jesús le estaba diciendo, mira, no te preocupes por lo que va a pasar con la vida de él. Preocúpate por seguirme. ¿Sí? No te interesa lo que va a pasar en la vida de él. Preocúpate por seguirme. Y yo creo que estas palabras muy bien se aplican a nosotros porque estamos a veces tan pendientes de lo que hacen los demás que muchas veces perdemos el foco de cuidar nuestra vida espiritual. Estamos tan pendientes mirando qué es lo que hace, qué es lo que no hace mi hermano, mi hermana, fulanito, fulanita, y perdemos el foco de cuidar nuestra vida espiritual. Yo te pido que que dejes de mirar a los demás, que dejes de mirar qué es lo que hacen los que te rodean, concéntrate solamente en tu vida, ¿sí? Es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, vos seguime, ¿sí? A ver, y bueno, y ahí ya prácticamente está terminando el Evangelio, ¿no? Termina diciendo el versículo 25, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice, ¿no? Acá obviamente Juan está utilizando un recurso literario, ¿sí? Que tiene que ver con la exageración, ¿no? O sea, no es literal lo que él está diciendo acá. No significa que en los libros que se escriban en el mundo no entrarían los hechos que hizo Jesús. Es una exageración esto, es una exageración para que se entienda que Jesús hizo muchas cosas, pero no es literal de que no cabrían los hechos, ¿no? Para que lo entendamos, porque a veces podemos llegar a tomar esto como algo literal y yo te digo esto porque lo he escuchado, ¿no? En los hermanos de iglesia que constantemente dicen, no, Jesús hizo tantas cosas en este mundo que no, Juan dice que no caben en los libros, ¿no? Es un recurso literario, tiene un nombre, ahora no lo recuerdo, pero bueno. Termino con lo último, ¿sí? Quiero terminar leyendo el capítulo 15 de San Juan. Creo que ahí de alguna manera vamos a cerrar la idea de lo que estuvimos estudiando todo este trimestre. San Juan, el capítulo 15, habla sobre Jesús como la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, Él quita todo pámpano que en mí no lleva fruto y poda al que lleva fruto para que dé más fruto. Ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecen en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. El mensaje final es este. Debemos permanecer en Cristo. Debemos permanecer en Cristo. Ese es el mayor desafío que tenemos nosotros como cristianos, la mayor lucha. No es el secularismo, no es el espiritismo, no. La mayor lucha que tenemos nosotros como cristianos es el permanecer en Cristo. Si nosotros logramos permanecer en Cristo, te puedo asegurar que lo demás se va a ir resolviendo en forma natural por sí solo, pero nosotros debemos concentrarnos en permanecer en Cristo, en no separarnos de Él. Para mí hay 4 maneras de cómo poder permanecer en Cristo.
¿sí? Una de ellas tiene que ver con tu vida devocional, el estudio de la Biblia, la lectura de la Biblia. A través de la Biblia vos vas conociendo a Cristo, vos vas conociendo la voluntad de Dios a través de la Biblia. No pierdas ese momento de comunión con Dios a través de su palabra. Léela, estudiala todos los días. Dedicale un momento para saber qué es lo que Dios quiere decirte. Esa es una. La segunda tiene que ver con la oración, ¿sí? La oración es como la respiración del alma, dice Elena de White. Entonces nosotros tenemos que también buscar un momento donde podemos orar, donde podemos comunicarnos con Dios, donde podemos contarle lo que nos está pasando, nuestras alegrías, nuestros agradecimientos, nuestras necesidades, ¿sí? El estudio de la Biblia, la oración. Lo tercero tiene que ver con congregarse, ¿sí? O sea, ir a la iglesia, asistir a la reunión, a los cultos. Cuando vos dejás de asistir a la iglesia y empezás a priorizar otras cosas por cuestiones laborales, por tiempo, por lo que sea, tu vida espiritual, aunque vos no lo creas o no lo sientas, tu vida espiritual se va enfriando, te vas apagando. Es como un carbón, como una brasa cuando la sacás de todo el conjunto de brasa. Vos retirás una brasa encendida y a los pocos minutos ya se está enfriando. Vos volvés a poner esa brasa en donde está el montón y al poquito tiempo empieza a encenderse de nuevo. Bueno, así nos pasa a nosotros espiritualmente. Necesitamos congregarnos, necesitamos ir a la iglesia. Creo que ya pasó suficiente tiempo de lo que fue la pandemia para que ya no tengamos más excusas de no ir a la iglesia, de quedarnos en nuestra casa viendo predicaciones por YouTube, los sábados, ¿sí? Creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es buscar una iglesia y empezar a asistir. Y lo último, la última manera de cómo permanecer en Cristo tiene que ver con la misión. Tiene que ver con cuánto nosotros estamos involucrados con Cristo para llevar adelante la misión de compartir con otros lo que Él hizo en nuestra vida, de compartir con otros que Él pronto vuelva a buscarnos. Yo te animo que este año próximo, que está a punto de comenzar, que pueda ser un año diferente en tu vida, que pueda ser un año donde vos realmente estés a pleno permaneciendo en Cristo, ¿sí? Que tu vida espiritual pueda crecer, donde vos puedas lograr tus objetivos espirituales, además de todos los objetivos que uno se pone al comenzar un nuevo año. No dejes pasar de ponerte un objetivo espiritual, una meta, qué es lo que querés lograr, qué querés alcanzar, qué querés fortalecer. Bueno, dedica un tiempo a pensar en esto, a escribirlo, orá y ponerlo en las manos del Señor y hacer tu parte humanamente. Dios va a hacer la otra parte que vos no puedas lograr, ¿sí? Pero este año próximo, una muy buena propuesta es que vos te propongas llevar una persona a los pies de Cristo. Una persona. No te estoy hablando ni de 2, ni de 4, ni de 5, ni de 10. Una sola persona. Y qué lindo va a ser cuando finalice el año tener la satisfacción de haber sido utilizado por Dios para llevar una persona a los pies de Cristo, ¿sí? Entonces, el estudio de la Biblia, la oración, el congregarnos, el estar involucrados en la misión nos va a ayudar a permanecer en Cristo, ¿sí? Bueno, familia, hasta acá terminamos la lección de este año 2024, todo un año estudiando 4 lecciones, un año en donde hubieron momentos que por ahí se nos complicaba hacer el resumen, pero bueno, se pudo hacer finalmente, hubieron algunos resúmenes que no lo pudimos hacer. Vamos a poner más prioridad en esto. Sé que puede ser de utilidad, así que bueno. Familia, muchísimas gracias, que puedas terminar este año de la mejor manera, que sea un año bueno, que este año que todavía estamos, el 2024, que lo podamos terminar bien, con Cristo. Y bueno, que el próximo año sea un año de mucha bendición para vos, para tu familia, que Dios te bendiga muchísimo allí donde estás. Y bueno, que Dios te ayude, nos ayude a que podamos lograr esos objetivos, esas metas espirituales, ¿sí? Vamos a hacer una oración y vamos a terminar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte muchísimas gracias, Señor, por este año que tú nos has dado. Gracias porque hemos podido compartir estos momentos donde pudimos reflexionar en tu palabra, en lo que tú nos quieres decir. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos cada uno de nosotros, pidiendo tu bendición, tu dirección en cada momento. Y gracias, Señor, porque tu amor es infinito hacia cada uno de nosotros, tu paciencia, tu misericordia.
Gracias porque tú nos extiendes todos los días tu mano para que podamos avanzar contigo, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos una vez más. Oro especialmente por los amigos, las personas que están viendo este resumen, que tú los puedas bendecir, que puedas bendecir a sus familias también, y que este próximo año, Señor, sea un año de victorias espirituales en nuestra vida. Es por eso que pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene ya con la nueva lección, con algunos cambios seguramente. Así que no te olvides de suscribirte al canal, de dejar tu comentario y de compartir este video allí en tus redes sociales. Te mando un abrazo grande. Chau, chau.